Seguimos hablando sobre este acuerdo con el Club de París. ¿Y cuáles son los puntos centrales de este acuerdo entre la Argentina y el Club de París? Raúl de la Torre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Puntos centrales que tienen que ver con un acuerdo que Argentina presentó entre enero y febrero y ayer tuvo una muy ardua negociación. Más de 16 horas estuvieron negociando, haciendo consultas con los respectivos gobiernos para llegar a un acuerdo que vamos a ver los puntos fundamentales del mismo. Este acuerdo, en principio, el monto consolidado, el monto acordado de la deuda asciende a 9.700 millones de dólares. A este monto se llega con los 6.000 millones originales más los intereses acumulados que, recordemos, hasta acá eran del 7% anual. El reconocimiento de la deuda total y los intereses era uno de los puntos más difíciles de acordar porque este era el arranque del acuerdo, que ahora vamos a ver cómo sigue. ¿Cómo se va a pagar? El esquema apunta a cancelar la deuda en 5 años. En principio, Argentina tiene la posibilidad inclusive de pedir 2 años adicionales de extensión del acuerdo si en el interín no se cumple con algunos compromisos de inversión de los países que van a ser los que reciban parte de esta deuda, es decir, los países acreedores. Algunos, Alemania y Japón, ya tienen comprometidas importantes inversiones una vez que se resolviera este acuerdo. Y algunos detalles del acuerdo en sí. El monto acordado para los intereses asciende a 3% durante los primeros 5 años. Esto es lo que les marcaba antes. Hasta ahora se venía calculando un 7% de interés. Esta baja del interés al 3% para Argentina es muy importante. Esto modifica en favor en muchísimo el valor que Argentina tiene que pagar año tras año. Son prácticamente 400 o 500 millones de dólares que se ahorra Argentina con esta renegociación. Esto para los primeros 5 años, les decía que puede haber una prórroga de 2 años más. Si fuera de 2 años más, la tasa estaría en el orden del 4% para esos 2 años adicionales. ¿Algún detalle más del acuerdo? Se establece un pago mínimo y se fija un criterio de pagos adicionales. Este pago mínimo es el llamado pago al contado, que se va a hacer en el mes de julio, es de 650 millones de dólares. El segundo pago se va a hacer en el mes de mayo del año próximo, de 500 millones de dólares. Y hay un tercer pago ya acordado con fecha, mayo del 2016, aproximadamente por un valor cercano a estos 500 millones de dólares. Así arranca el acuerdo. Este primer pago no paga intereses, a partir del segundo sí se incorporan los intereses al acuerdo. De esta forma, Argentina va logrando un acuerdo que, como decíamos, garantiza inversiones porque hay un compromiso de inversión de parte de los países acreedores. Y si no se cumpliera este compromiso de inversión, Argentina puede posponer los vencimientos hasta en 2 años. Una facultad que además le da cierto aire, cierta flexibilidad también para seguir adelante con la negociación. Realmente no eran muchos los que esperaban que este acuerdo se pudiera lograr en un solo día, en el día de ayer, dado que son 19 países los que participan de la negociación, más allá de que sean o no acreedores, por ser miembros del Club de París tienen que prestar su acuerdo. Son delegaciones que no todas tienen la facultad plena de decidir ahí cambios, sino que tienen que hacer las consultas a sus respectivos gobiernos y sin embargo se logró el acuerdo. ¿Por qué? Porque hubo también negociaciones no formales previas entre el gobierno argentino y algunos de los principales integrantes del Club de París que permitieron acercar posiciones. Esto es lo que ocurrió entre febrero y mayo. El primer gran éxito de Argentina fue que en enero se aceptara la propuesta argentina, que en febrero se fijara fecha para la negociación y a partir de ahí arrancó esta negociación que afortunadamente anoche, muy tarde, terminó con este acuerdo que a partir de hoy se empieza a aplicar. Muchas gracias, Raúl.